iglesia, muy buenos días. Pónganse en pie, sí, vinieron animadísimos. Qué gozo es estar hoy en la presencia del Señor, ¿cierto? Qué gozo es poder alabar su nombre. Qué gozo es poder entrar en adoración. Tal vez no sabemos qué han vivido, qué han pasado, qué han pensado, si están lejos o cerca del Señor. Pero algo que David decía es: prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Saben por qué David decía eso? No lo decía por algo religioso, sino porque él sabía que en el resto de días de su vida tendría que pasar dificultad. Habría enemigos que lo perseguirían, había hijos que iba a perder a causa del pecado, pero un día en la presencia del Señor es perfección. Un día en la presencia del Señor es descansar a sus pies. Hoy como cristianos nos bombardean de filosofías, de nuevas enseñanzas, que salió este estudio, que salió esta metodología. Hoy te decimos: mi hermano, ven a la Biblia, ven a alabar a tu Dios, ven a alabar a tu Rey en adoración. Entonces yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 100 y lo podamos leer juntos a una sola voz, que podamos entender y comprender el privilegio por el cual estamos acá. El hecho de que hayas nacido es un propósito grande de que el Señor tuvo cuidado de ti. Dice el Salmo 100: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Su amor permanece para siempre. Tú y yo no somos eternos, pero en la eternidad estaremos con Él en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites entender la profundidad de tu Espíritu y de tu presencia en nosotros, Señor. Venimos a ti a entregar nuestras cargas. Venimos a ti a entregar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez. Venimos a ti a entregar nuestra terquedad, Padre. Hoy queremos adorarte, Señor, con todo lo que somos, Señor, porque tú eres un Dios imparable, un Dios que actúa sobre lo sobrenatural, Señor. Cuando el mundo dice no hay más que hacer, tú dices: aquí estoy yo, hijo mío, para abrazarte, para sostenerte. Por eso te alabamos y te adoramos, Señor. Levanta tus manos al cielo y canta con nosotros esta adoración con tu corazón. No importa quién esté a tu alrededor, no importa si hay muchos o pocos, alaba al Señor y adórale con tu corazón. Levantamos
tú eres, Señor, quien va por nosotros, quien pelea nuestras batallas. Alábale y adórale al Rey. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Apláudale al Rey, aplauda su santidad, aplauda su presencia en este lugar, aplaude a lo que está haciendo por ti. Dios de lo imposible, Dios majestuoso, santo y Rey, alza tus manos al Rey, adórale en tus palabras, eleva una oración hacia Él, derrama tu corazón delante de Él. Él está esperando por ti. Nosotros no damos nada a Él. Tú estás aquí y no estás para darle y entregarle algo. ¿Qué le puedes dar al todopoderoso y soberano Jehová de los ejércitos? Nada le puedes dar, nada le puedes entregar, pero Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu lamento en baile. Él puede cambiar tu situación. Vives pensando en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en qué pasará mañana, que tal vez estás enfermo, que tal vez no lo estás. ¿Por qué no vas a la presencia del Rey? ¿Por qué no pones tu mirada en Él? Deja de poner tu mirada en lo natural, porque tienes un Dios de lo imposible, un Dios que puede cambiar tu presente. Cuando vamos a la Biblia vemos miles de personas que fallaron, llenos de inseguridad, de miedo, de temor, de rencor. Pero Dios y Cristo cambió eso para su gloria, no para la gloria del hombre. Siempre que hablamos de David, hablamos de Pablo, hablamos de Jonás, hablamos de Sansón, se vuelven ellos los protagonistas. No, no es así. El protagonista es Cristo a través de la Biblia. Fueron hombres imperfectos en los que Dios se glorificó, y Dios espera glorificarse también en ti, para que tú seas luz. Y la luz no se esconde, la luz va y alumbra y cambia e impacta y muestra el amor de Dios. Adórale a Él, adora a Jesucristo por lo que hizo por ti en la cruz. No es coincidencia que estés acá, no es coincidencia que hoy te hayas despertado para venir a los pies del Rey. Dios quiere algo contigo, Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere librarte del temor,
Dios quiere reinar sobre tu vida, porque Jesucristo reina con poder, porque todo fue creado por Él y para Él. Y eso es lo que debemos entender en adoración. Tú no eres el protagonista, mi hermano, ni nosotros como grupo de alabanza somos los protagonistas. El protagonista es Jesucristo, que reina con poder. Alza tus manos en adoración. Alza tus manos en símbolo de que te rindes delante del Rey y canta con nosotros esta adoración. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos y eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. tuya es toda la gloria, Señor. Adórale ahí donde estás, Rey. No hay mayor pacto que su sacrificio en la cruz. No hay poder que pueda derribar tu vida cuando el Espíritu Santo está en tu interior. Has sido sellado, has sido justificado. Alábale al Rey. Dios de lo imposible, Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, Te adoramos,
eres, Señor. Te adoramos, Dios. Eres tú la única razón de nuestra adoración, Señor. Amén, Señor. Eres tú el único motivo y la roca de nuestra salvación. Alábale, adora al Rey. Ahí donde estás con tus palmas, alaba al Señor. Gózate esta alabanza. Alaba con libertad. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, invencible, que no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, invencible, que no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, que eres grande y majestuoso, que eres fuerte, que invencible, y no hay nadie como tú. Grande y majestuoso. aleluya, apláudale al Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, gracias por el privilegio que nos das de venir a tu casa a alabarte, de venir a tu casa a olvidar las situaciones contrarias a lo que esperamos, Señor. Toda gloria y honra sea para ti. Te glorificamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y le invitamos a que se anime a terminar en alabanza y adoración para Él. Vamos a alabarle con libertad. Vamos a cantarle Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Aleluya.
cántale a Dios, cántale a tu Rey. Apláudale al Rey. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! Vamos a danzar delante de la presencia del Señor. Así que mire al hermano que está a su lado y dígale: ven a danzar conmigo delante del Rey. Y cantemos juntos esta canción. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó.
a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar. Arriba ese aplauso a su rey. Aleluya. Hola amigos de Tu Palabra, qué rico reunirnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy con un tema que espero que pueda tocar tu corazón, que pueda tocar tu vida, que verdaderamente sea una bendición para ti, que en este momento tú puedas disponer tu corazón. Te voy a invitar para que oremos, para que cierres tus ojos ahí en tu casa, donde estés, con tu familia, que tú puedas poner este tiempo delante de la presencia de Dios y que su Espíritu empiece a obrar en medio de ti y en medio de tu familia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por estos días de celebración en Semana Santa, Señor, en donde estamos celebrando, Padre, que tú viniste a esta tierra a vivir entre nosotros, a morir entre nosotros, Señor, pero también a resucitar de entre los muertos. Hoy es día de celebración, día de alegría, día de júbilo, Señor, en el que podemos adorarte y glorificarte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por nuestras familias. Hoy reconocemos tu obra salvadora y en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta palabra, Señor, verdaderamente nos confronte, Señor, que renuevas cualquier cosa, Señor, que tengas que cambiar en medio de nuestra vida. Hoy disponemos nuestro corazón y te decimos, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu presencia, a tu espíritu en mí, Señor, que yo pueda ser el hombre o la mujer, Señor, que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo de estudio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quisiera invitarlos para que abran su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a empezar a leer algo sobre el capítulo 53 y espero que usted me acompañe en este momento de lectura bíblica, porque es bien importante lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Espero que esta palabra empiece a hacer algo en medio de tu vida, porque es una descripción de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces, leamos juntos esta palabra y si tú quieres puedes leerlo en tu versión preferida. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice Isaías 53 lo siguiente: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?
Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bueno, vemos en esta lectura bíblica del libro de Isaías, capítulo 53, que hay muchos aspectos o mucha descripción con relación a lo que pasa el día de la muerte y resurrección de Jesús. Pero vemos unos aspectos que a mí me llaman la atención porque son como transacciones en las cuales Jesús asume algo que nosotros teníamos que pagar. Por ejemplo, dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, ¿verdad? También dice que Él fue humillado, que Él fue abandonado, ¿cierto? Que Él tuvo que pasar una cantidad de cosas que en realidad pues, quienes la teníamos que vivir, pues éramos cada uno de nosotros. Y yo quiero pues como enfocarme hoy en el estudio de una de estas transacciones que hizo Jesús por nosotros, y es que Jesucristo gustó la muerte en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos vida. Y vamos a hablar de las muertes que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Muchas veces en época de Semana Santa se habla de la muerte de Jesús, pero yo quiero que veamos por quiénes murió Cristo y qué clase de vida nos da Cristo a través de su muerte a cada uno de nosotros. Jesucristo ciertamente murió y resucitó porque Él es un Dios vivo, es un Salvador vivo. Él sufrió la muerte para que nosotros tuviéramos vida en Él. Y cuando nosotros miramos todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues vemos que los 4 evangelistas no dan mucha explicación de lo que pasó. Mateo y Marcos dice cuando le hubieron crucificado, ¿cierto? Y cuando miramos de qué manera lo manejan Lucas y Juan, dice simplemente le crucificaron. Entonces, sin entrar en más detalles, ellos marcan el hecho. Entonces, para que nosotros podamos comprender un poco más de lo que sucedió, tenemos que estudiar un poco más del Nuevo Testamento y sobre todo un poco más del Antiguo Testamento porque nos da un poco más de luz con relación a lo que tiene que ver con la crucifixión y con la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Entonces, me gustaría que miráramos, por ejemplo, nuevamente el versículo 9 de este capítulo 53 de Isaías. Dice, y lo voy a leer en este momento en la Reina Valera. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y noten esta parte del versículo que dice, mas con los ricos fue en su muerte. Porque literalmente esto en el hebreo lo dice como con un rico fue en sus muertes. Y eso como que fue el gran dolor de cabeza para los traductores bíblicos de por qué utiliza un plural y no un singular cuando Cristo murió una vez. Y es que ciertamente Jesucristo murió más de una vez. Y eso es lo que yo quiero que nosotros estudiemos. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas y cuáles muertes sufrió Jesucristo por nosotros? Entonces vamos a mirar, y es el título de esta predicación, las 3 muertes que sufrió Jesús. Y la primera de ellas es la muerte espiritual. Jesucristo murió muerte espiritual en la cruz
para darnos vida. Posiblemente algunos se preguntarán, pero ¿muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? Y la muerte espiritual es la separación de Dios por causa de nuestros pecados. Cuando uno está en la muerte espiritual, pues puede estar vivo, porque tiene el uso de sus 5 sentidos. Uno camina, uno se mueve, uno se enamora, uno tiene una vida normal, pero espiritualmente está muerto. ¿Y está muerto por qué? Porque está andando en sus pecados, ¿cierto? Entonces, esta muerte espiritual no es una muerte física, es una muerte que tiene que ver con una separación que no nos permite tener una comunión íntima con Dios. Y esto se debe a que nuestro pecado crea una barrera entre Dios y nosotros como su creación. Entonces, Isaías 59:2 dice algo que es importante. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. ¿Sí? Estos pecados también en otras versiones dice iniquidades, y otra palabra que también nosotros podemos reemplazar por iniquidades es la palabra rebelión, ¿sí? Entonces estos pecados nos han separado de Dios. El pecado produce una división, hay una barrera entre Dios y su creación. Esta barrera impide que con Él tengamos una comunión, una comunicación, que tengamos una relación con Él. Dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, este versículo nos está mostrando que el pecado nos separa de Dios. Y esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento, no es algo simplemente que quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos mirarlo, por ejemplo, en Efesios 2:1, que dice lo siguiente, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En la revisión del 60 de Reina Valera dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, miren que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y estos Efesios le está diciendo, recuerden también que ustedes en una época estaban muertos, vivían físicamente, ¿cierto? Pero espiritualmente estaban muertos. En algún momento específico de la historia de ellos, conocieron de Jesucristo y empezaron a tener una vida espiritual. Al recibir esta vida espiritual, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, ellos pudieron experimentar un nuevo nacimiento. Y esto es algo precioso, porque de la misma manera como ellos estaban muertos espiritualmente y tuvieron un paso a una vida con Cristo, a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Y de pronto usted recuerda su vida pasada, su vida en la que usted andaba apartado de Dios, era un tipo de vida, pero cuando usted conoce de Dios, usted empieza a vivir una vida diferente. Usted es renovado, transformado por la obra redentora de Dios. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo entró la muerte espiritual en el mundo? Y ahí tendríamos que irnos a Génesis y recordar lo que Dios le dijo en algún momento a Adán. Dios le dice, tú no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque hasta ese momento Adán y Eva vivían una vida en una perfecta comunicación de Dios. Ellos tenían como todo el potencial de ser tan buenos como Dios, pero al probar del fruto, ellos iban a conocer el potencial también de todo lo que era maldad, la maldad pura, todo lo horrible, todo lo feo, todo lo pecaminoso entraría en ellos. Y si ellos comían de ese fruto, pues iban a tener una consecuencia. Dios les dijo, si comen de este fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto? Pues no cayeron ahí muertos de una vez, ¿cierto? Pero algo terrible pasó en medio de ellos. Adán y Eva tenían unas vestiduras espirituales. Esta vestidura era la misma gloria de Dios, que en hebreo en el Antiguo Testamento se denominaba la Shekinah de Dios. Esa Shekinah era aquella gloria que descendía sobre el tabernáculo y que la gente podía ver de cierta manera la misma presencia de Dios en medio de ellos. Adán y Eva estaban vestidos de esta gloria les daba protección, esta gloria les daba abrigo, esta gloria les daba todo lo que ellos necesitaban porque era la misma presencia de Dios llevándolos. Y cuando esta Shekinah de Dios
en el momento en que ellos comen del fruto, es quitada de ellos. Ellos descubren que ellos estaban desnudos. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que ellos se esconden de Dios, ¿sí? Ellos no fueron a buscar a Dios, fue Dios quien los buscó. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ¿saben una cosa? Generalmente en medio de nuestras vidas también pasa algo, y es que cuando algo pasa en nuestra casa, nosotros hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva. Nosotros nos escondemos de Dios porque le hemos fallado, ¿cierto? Y en medio de las circunstancias que pasan, hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? ¿Sí? Lo primero que hizo Adán fue decir, la esposa que tú me diste. O sea, yo le eché la culpa a la esposa que tú me diste, ¿cierto? ¿Y qué hizo Eva? Dijo, no, la serpiente, fue culpa de la serpiente. Y en medio de nuestros hogares pasa lo mismo. Nosotros tenemos alguna dificultad, algún error, y cuando somos confrontados decimos, no, es que mi esposa. Y mi esposa, no, es que los hijos. Y los hijos, no, el perro o el gatico. Pero nosotros siempre echamos la responsabilidad en otro lugar, ¿sí? Nosotros no asumimos nuestra propia culpa. Y lo que pasa aquí es que Dios tiene que sacrificar unos animales para proveerlos de túnicas a ellos para que no estén desnudos, mostrando así el camino de redención que sería a través de la sangre. Gracias a Dios que en la cruz Jesús llevó la muerte espiritual para darnos vida espiritual. Entonces miremos este momento en el que Jesús en la cruz experimenta esta muerte espiritual. Eso lo encontramos en Mateo 27:46. Dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estos momentos, Jesús fue desamparado por Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, todos nuestros pecados, los suyos y los míos, fueron cargados sobre él. Y como el pecado causa separación entre Dios y la persona que lleva el pecado, hubo por primera vez en la existencia de Jesucristo una separación entre Él y el Padre. Y para Jesús esto debió ser terrible, esto verdaderamente debió ser horrible, porque Él nunca había sido abandonado por su Padre. En este momento, Él experimentó lo que cada ser humano experimenta cuando es abandonado por Dios a causa de su pecado. Él recibió el castigo de nuestro pecado para que nosotros recibiéramos vida espiritual. Hay un versículo que me parece fantástico y maravilloso que está en Efesios 2:5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces aquí vemos la muerte espiritual y vemos que Dios, el Padre, quien es rico en misericordias por su gran amor, con ese amor que nos amó, nos ha dado vida porque dice, nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Es el momento en que nos da esa capacidad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que nosotros experimentemos vida espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos empezar a tener esa vida espiritual después de que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Juan 1:12 dice que somos hechos hijos de Dios. ¿Cuándo? Pues cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí en Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, recibimos esa redención, ese perdón de nuestros pecados por la sangre que Él derramó por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo. La salvación es la dádiva de Dios. Nosotros no podemos por nuestras obras ganarnos la salvación. Nada que nosotros hiciéramos podría llevarnos a ser salvos. Solo la obra de Jesucristo puede llevarnos al regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque dice aquí que son según las riquezas de su gracia. Es parte
de la herencia. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y esa herencia dice que su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. O sea que gracias a Jesús y por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos experimentar la vida espiritual. Y esta vida espiritual comienza cuando, pues cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados e invitamos a Jesucristo que sea el dueño, el Señor y el Rey de nuestra vida, que Él gobierne nuestro corazón. Es allí cuando nosotros encontramos lo que podemos llamar la vida nueva, ¿cierto? Nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y este hecho es un acontecimiento maravilloso que la Biblia nos nombra de varias maneras, ¿no? Lo llama como el nuevo nacimiento o nacer de arriba o nacer espiritualmente, ¿cierto? Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No sé si ustedes recuerdan la historia, porque dice, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, ¿pero cómo? Entonces tengo que regresar y volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer para ser salvo, ¿cierto? Y Jesús le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, ¿cierto? Y aquí está hablando del agua simbolizando el arrepentimiento y con el Espíritu cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Él. El Espíritu de Dios entra en nosotros y nos da vida. La Biblia también llama a esto como la regeneración, porque una nueva vida nace en nosotros. Entonces, la primera muerte que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario fue la muerte espiritual. Esta muerte que lo apartó de su Padre por primera vez. La segunda muerte es la muerte física. ¿Y qué es la muerte física? Pues es la separación de nuestro hombre interior, de nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, para mí, la muerte es un grado de separación. Significa que cuando alguien que amamos muere, pues no lo vamos a volver a ver en esta vida. Y por eso hay tanta tristeza y tanto dolor, ¿cierto? En medio de nuestro corazón. Pues Dios verdaderamente quiso que la muerte no se enseñoreara sobre nosotros. La muerte entró en el mundo cuando entró el pecado, ¿sí? Y sigue su marcha. O sea, todos y cada uno de nosotros, así como nacemos, vamos a morir. Pero lo importante aquí es que la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros porque Cristo murió para que nosotros nos libráramos de la muerte física, ¿sí? Esta liberación no significa que nosotros no vamos a morir, sino que significa que esa muerte ha sido vencida por Dios y que la muerte física será por algún tiempo, pero tendremos una vida nueva con Él, o sea, seremos resucitados. Y yo quiero que usted me acompañe con mucho detenimiento a lo que vamos a leer, porque a veces salen diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas que a veces son bien extrañas, bien raras, y es muy importante que nosotros tengamos claro que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, murió físicamente. Juan 19:30, voy a leerlo en la versión Reina Valera del 60, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento, Cristo terminó la obra perfecta de nuestra salvación. Él dijo, consumado es. Nadie puede agregar algo a su obra y nadie le puede quitar algo. Simplemente todo estaba consumado. Juan 19, 33 y 34 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que los soldados romanos que estaban encargados de la crucifixión eran expertos, eran personas capacitadas, eran personas que era su trabajo, ¿sí? Eran personas que conocían muy bien lo que tenían que hacer. Porque últimamente por ahí escuché una herejía que estaba circulando en medio de algunos grupos cristianos que decían que Jesucristo en realidad no había muerto en la cruz. Y esto pues verdaderamente es algo terrible, porque lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia está diciendo en estos versículos es que Jesucristo estaba muerto. Y el primer testimonio lo dan esos mismos soldados, porque 4 de ellos lo vieron muerto. Ellos eran testigos presenciales de la muerte de Jesús. Y como ya estaba muerto, pues no le quebraron las piernas. No pasó así con los 2 ladrones que lo acompañaban. Como ellos no estaban muertos, nos dice la Biblia que a ellos les fueron quebradas las piernas. ¿Por qué hacían eso?
porque en el momento en que le quebraban las piernas a la persona que estaba crucificado, todo el peso de su cuerpo quedaba sobre su abdomen, ¿cierto? Y entonces ellos se asfixiaban porque no podían respirar. Ellos morían de esta manera, pero Cristo murió antes que ellos. Y para comprobar que esto verdaderamente sucedió, en el versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces aquí está la prueba de que el Señor Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario. Él murió físicamente. Y la Biblia nos dice muy claramente que la muerte física entró en el mundo como consecuencia del pecado. Pero también nos dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues Dios no quiere que nadie muera eternamente. Él quiere que todos se salven. Y Cristo es la dádiva de Dios. Es una dádiva divina. En la cruz del Calvario fue crucificado con sus brazos abiertos. Y con sus brazos abiertos Él te está invitando a ti. Hombre, mujer, anciano, niño. Te está diciendo, aquí estoy. Para darte el regalo de la vida eterna. Para darte el regalo de la salvación. Yo estoy muriendo aquí por ti para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es un regalo que tú puedes recibir si tú lo deseas. Pero ¿qué pasa si yo te doy un regalo y tú no lo recibes? ¿Qué pasa si yo te doy un regalo y tú lo dejas ahí y no lo abres? Pues que no puedes disfrutar de él. Él quiere que tengas este regalo, Él quiere que tengas esta dádiva de la vida, esta dádiva que dio Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado y Cristo fue picado por este aguijón, pero no fue picado por el pecado propio, ¿sí? Sino que Él fue pecado por el pecado de nosotros, por nuestros pecados. Es decir, que cuando Dios cargó nuestros pecados sobre Él, este aguijón de nuestros pecados le dio muerte. No era solamente Pilato, no era solamente los soldados romanos. Nuestros pecados lo mataron, pero gracias a Dios, no por mucho tiempo. Gracias a Dios, dice Hechos 2:24, que Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y gracias a Dios por este versículo, porque la muerte había reclamado a todo muerto hasta este punto de la historia. Todos los muertos estaban encerrados por la misma muerte. Los dolores de la muerte eran la cadena que amarraban a los muertos. Pero la muerte, recuerdan, es el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y cuando Cristo murió físicamente y espiritualmente por nuestros pecados, estos pecados no eran propios, no eran los de Él, eran los nuestros, ¿cierto? Por eso dice Juan el Bautista cuando lo ve que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tenía el pecado propio, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Entonces cuando la muerte quiso cogerlo, ¿cierto? Quiso asumir sobre Él su poder y su potestad, pues no pudo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se levantó y se enfrentó a la muerte y la venció. Porque sus pecados no eran de Él, eran los nuestros. Y como Él no tenía pecado, entonces la muerte no tenía autoridad sobre Él. Es que la muerte tendría derecho sobre mí o sobre usted, porque usted y yo hemos pecado, pero no tenía poder sobre Jesús, porque Jesús no había pecado. Pedro, que caminó más de 3 años con Él, dice lo siguiente: Él no pecó ni se encontró engaño en su boca. Entonces la muerte no pudo retener a Cristo. Cuando la muerte vino a reclamarlo, Él reclamó a la misma muerte y triunfó sobre la muerte. Y aquí nosotros podemos ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Vemos que Juan fue tocado por Jesucristo y no resistió la presencia de Dios y cayó. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se caen a veces las personas cuando reciben oración? Pues esto fue lo que le pasó a Juan. La presencia del Espíritu Santo puede tocar la vida de las personas de una manera diferente. Y ahorita viendo este versículo, recuerdo un momento
cuando estaba en Medellín, que empezaron a visitarme los testigos de Jehová, ¿no? Y ellos iban y yo siempre como que, ay, qué jartera esta gente. Pero hubo un día en que, no sé, algo se me movió por dentro y dije, no, pues me voy a poner a hablar con ellos. Y pues en medio de estos, una de las cosas que ellos sostienen es que Jesucristo no es Dios, ¿cierto? Y en este capítulo 1 de Apocalipsis es increíble porque si ustedes lo miran con detenimiento, en el versículo 8, por ejemplo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿cierto? Y entonces uno le pregunta a ellos, ¿y quién está hablando aquí? Entonces dicen, Jehová está hablando, él es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿cierto? Y en el versículo 17 vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y entonces uno para y les dice, ¿y de quién está hablando aquí? Y entonces ellos dicen, no, pues Jehová, ¿sí? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero miren que cuando nosotros leemos este versículo 17 y 18, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, ¿cierto? Yo soy el que vive, amén. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y en ese momento fue cuando ellos como que, ¡oh!, la revelación de Dios llegó sobre sus vidas. Porque ahí yo les pude decir, bueno, ¿en qué momento Jehová murió? ¿Sí me pueden seguir la historia? Pues verdaderamente Jesús entregó su vida física. Primero murió espiritualmente, se apartó de Dios por el pecado de todos nosotros. Hubo una barrera que dividió a Jesús de su Padre. Pero después Él entregó su vida y Él murió. Y es que cuando Él muere, Él ciertamente toma el lugar que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo tiene potestad sobre la muerte, ¿cierto? Y cuando uno tiene las llaves y la potestad de algo, pues tiene la autoridad para moverlo, para hacerlo. Por ejemplo, a mí me entregaron las llaves del carro de mi prima y eso me da a mí la potestad para andar en él, para usarlo, para ir de un lugar al otro. ¿Por qué? Pues porque yo tengo las llaves, yo tengo la potestad. Y Cristo tiene la potestad sobre la muerte. Y no sobre la muerte, sino sobre el Hades, que era el lugar de los muertos. Él resucitó y como Él resucitó, Él es la garantía de nuestra resurrección. Segunda de Corintios 4:14 dice lo siguiente: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Hemos visto hasta ahora que Cristo murió primero espiritualmente en la cruz del Calvario, cuando nuestros pecados posaron sobre Él, ¿cierto? Entonces hubo una división y el pecado rompió la comunicación que tenía Jesús con Dios Padre. Después vimos que Jesús murió físicamente, ¿cierto? Y la prueba de esta la vimos en el testimonio de los soldados. Ahora vamos a ver el tercer punto de nuestra enseñanza, y es que Jesús tuvo que sufrir lo que se llama la segunda muerte, ¿sí? Esta segunda muerte es esa separación total y definitiva de la presencia de Dios. Es que Jesucristo tuvo que ir al Hades, que es el símbolo del infierno, para que usted y yo no tuviéramos que ir allá. Esta segunda muerte es como el destierro definitivo, es la expulsión eterna de la presencia de Dios. Significa que después de la muerte física hay otra clase de muerte, ¿cierto? Los existencialistas y los materialistas hoy en día dicen que cuando uno muere ya se acabó todo, hasta ahí llegó. Usted se muere y ahí se acabó todo. Pero la Biblia nos dice que eso no es así. Después de la muerte hay algo más. Y en varias citas de la palabra, pues nosotros vamos a encontrar referencia a esta nueva vida, esta vida eterna, esta vida que Dios ha preparado para nosotros. Nos habla, por ejemplo, de la segunda muerte, la figura del día de la expiación, ¿cierto? Era un día en el año, cuando lo vimos hace poco, cuando estábamos hablando de adoración, un día en el año en el que el sumo sacerdote entraba al templo, ¿sí? Presentaba sacrificio por sus pecados y después tenía que escoger a 2 machos cabríos, ¿cierto? Y en medio que escogía estos 2 machos cabríos, él tenía que echar suerte. Haga de cuenta como un caricellazo, ¿cierto? Si cae cara, usted es sacrificado. Y si cae sello, entonces usted es desterrado, ¿cierto? Entonces él echaba suerte sobre estos
estos machos cabríos, y él tenía que ir y coger a este macho cabrío, del cual iba a ser sacrificado, y esparcir sobre el propiciatorio la sangre de este macho cabrío, ¿cierto? Luego, entonces él tenía que ir por el otro macho cabrío, ¿sí? Que era el que iba a ser desterrado, ¿cierto? Y entonces ese se llamaba el cabro de la remoción. Entonces él lo cogía, imponía las manos sobre su cabeza y él empezaba a decir todos los pecados del pueblo. Confesaba todas sus iniquidades, todos los pecados, todas las maldades que el pueblo había tenido, ¿cierto? Y después, entonces, lo que hacía el sumo sacerdote era llevarlo a un lugar desierto, a una tierra inhabitable, una tierra desértica donde nadie vivía. Y en esta tierra solitaria, este animal estaba totalmente cortado del pueblo de Dios, totalmente apartado de la presencia de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que Cristo ciertamente simboliza estos dos machos cabríos. El primero, pues en medio de la muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto? Él fue escarnecido en la cruz, él fue muerto y derramó hasta la última gota de su sangre por el perdón de nuestros pecados. Pero también por el otro lado está el otro macho cabrío que era desterrado, ¿cierto? Que era apartado totalmente del pueblo y de la presencia de Dios. Y esto tiene que ver porque dice la palabra de Dios que tan lejos como está el oriente del occidente, así Él ha quitado los pecados de todos nosotros. Cristo, después de la muerte, descendió a las partes más bajas de la tierra, donde se encontraban los lugares del Hades. Y allí estuvo separado de Dios, porque dice la palabra que Él duró 3 días, ¿cierto? Para resucitar. Y como que a veces nosotros no tenemos mucha explicación, no sabemos mucho qué fue lo que pasó en estos 3 días. Y en el Nuevo Testamento no hay mucha luz con relación a este tiempo, pero en el Antiguo Testamento sí hay un salmo que nos habla sobre este tiempo en el que Jesús bajó a la profundidad de la tierra. Y me gustaría que usted lo mirara conmigo, es el Salmo 88. Porque el salmista aquí nos habla detalladamente de lo que Cristo padeció por nosotros en este lugar. Y a mí me parece muy interesante que sea el Antiguo Testamento el que nos abre el conocimiento para que nosotros podamos comprender qué fue lo que vivió Cristo en medio de este lugar. Miren conmigo el Salmo 88. Versículo 1 dice: Oh Señor Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Miren esta tierra de separación. Dios no tiene memoria de las personas que pasan a la segunda muerte. Dice el versículo 6, me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Qué cosa tan tremenda. Y más adelante en el versículo 7 dice, tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. ¿Y quiénes eran sus conocidos? Pues era el pueblo judío. Y para ellos cualquier persona que muriera en un madero era maldita, era una abominación, una maldición para ellos. Y la parte final de este versículo dice, estoy atrapado y no hay forma de escapar, porque no hay salida de la segunda muerte. Pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó de este lugar. Y en los siguientes versículos del 10 al 14 nosotros vamos a encontrar unas preguntas, 4 preguntas principalmente, y la respuesta a cada una de esas preguntas es sí. Y me gustaría que usted las viera conmigo porque verdaderamente tienen un poder especial, ¿no? En medio de lo que nosotros estamos viendo. La obra de Cristo en medio de esta segunda muerte. Dice el versículo 10, ¿acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? Pues sí, sí, porque Jesús lo hizo, ¿cierto? Y Pedro nos cuenta en su primera epístola que él proclamó la victoria allá. Entonces, él manifestó sus maravillas a los muertos. La segunda pregunta que encontramos aquí en la segunda parte del versículo 10 es la siguiente. ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? Y la respuesta es sí. Cristo declaró su victoria y arrebató las llaves de la muerte y del Hades allá. Por eso es que Cristo tiene el poder y la autoridad
Después encontramos la cuarta pregunta en el versículo 12. Dice, ¿puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Y esta tierra del olvido no es la de Carlos Vives, es la tierra del olvido total, de la separación total de Dios, ¿cierto? Es la separación total de Dios. La respuesta es sí, porque Cristo allí completó su obra redentora. Y gracias a Dios, porque en el versículo 13 vemos la fe de Cristo. Oh Señor, a ti clamo y seguiré rogando día tras día. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y fue a este lugar para sacarnos y para librarnos de la muerte segunda, de esta muerte definitiva. Por eso usted y yo, cuando tenemos esta relación íntima y personal y vencemos esa primera muerte, que es esa separación espiritual, nosotros tenemos una garantía, y es que no tendremos que experimentar la muerte segunda. Efesios 4, 8 al 10 dice, por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Dios descendió y permaneció en este lugar 3 días. Pero también subió, y cuando subió, llevó la parte buena del Hades al cielo. Porque el Hades estaba dividido en 2 partes, ¿cierto? El Hades había una parte que era la parte mala, y había un gran abismo que dividía a la gente que era la gente buena, ¿cierto? Ese Hades estaba dividido en estos 2 lugares. ¿Dónde nosotros podemos ver algo con relación a esto? En Lucas 16, ¿cierto? Había un lugar para los malos y había un lugar para los buenos. Y cuando Jesucristo descendió, Él arrebató con Él, resucitaron con Él, ascendieron con Él todas estas personas buenas que habían muerto antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que ahora cuando alguien muere, va inmediatamente a la presencia de Jesús. Ya no hay un lugar, ¿cierto?, en el que ellos permanecen, no. Hay un lugar que es la presencia de Dios, un lugar definitivo. Y usted y yo podemos tener la plena seguridad, el pleno convencimiento que cuando usted cierra sus ojos para dejar este cuerpo, usted abre los ojos en la presencia de nuestro Dios. Y así hemos tenido como un vistazo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Apocalipsis 2:11 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y quiero que miremos estas 2 promesas que tienen que ver con esta obra de Cristo. Lo primero es que Cristo ha vencido por nosotros y nosotros en Él podemos vencer. Y por medio de su victoria no sufriremos la segunda muerte. Si nosotros estamos con Cristo, escúchelo bien, usted no tendrá que sufrir la muerte segunda. Pero también hay otra promesa hermosa en medio de esto y está en Apocalipsis 26. Dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Usted y yo ahora somos reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia que reinaremos juntamente con Él. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece que tenemos un Dios tan maravilloso en medio de nuestras vidas que cuidó cada uno de los detalles? No solo nos sacó de esa muerte espiritual, no solo nos dio una esperanza de vida, sino que promete que nosotros tendremos vida eterna y no tendremos que experimentar esta separación definitiva, porque en Cristo hay victoria sobre estas 3 muertes. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios nos está ofreciendo a través de su Hijo vida eterna para cada persona que deposite su fe en Él. Yo no te conozco. De pronto no sé cuántos pecados estás llevando a cuesta, pero lo que yo sí quiero decirte es que Dios tiene el poder para librarte del pecado y de la paga de ese pecado que es la muerte. Porque hoy no inclinas de pronto tus ojos, cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y hacemos una oración en la que tú puedas aceptar esta transacción celestial que hizo Jesús
por ti. Él recibió el pecado del mundo. Él fue separado de Dios para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante. Él murió físicamente en la cruz del Calvario tomando tu lugar para darte una nueva oportunidad de vida, pero también bajó a lo profundo de la tierra para tomar las llaves de la muerte y del Hades. Él venció esa muerte con poder para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Leíamos al principio de esta enseñanza que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por un camino diferente, pero Él llevó en Él el pecado de cada uno de nosotros, porque Él quería darnos una oportunidad de salvación. Y a mí me gustaría pedirte en este momento que tú puedas cerrar tus ojos y decirle: Jesús, yo quiero que tú seas el dueño y el Señor de mi vida. Yo quiero aceptar esta transacción celestial. Por eso te pido que repitas después de mí esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero pedirte que seas el dueño y el Señor. Hoy reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, que entregaste hasta la última gota de tu sangre por el perdón de mis pecados. Y hoy te doy gracias porque en ti, Señor, puedo tener vida eterna. Gracias, Jesús, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Te confieso en este momento como el Señor y el Salvador de mi vida. Y sé que en este momento mi nombre es escrito en el libro de la vida para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza haya quedado en lo profundo de su corazón y que cuando usted esté en estos días viendo las películas bíblicas y todo, pueda tener ese momento de comunión íntima con Él y pueda reconocer estas 3 muertes que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó
fiel. En su amor confiamos, hay descanso en